y estamos conversando hoy con Oricel Castro. Bienvenida, Oricel, a nuestro espacio virtual de conversación con ADOC PR. Muchas gracias, Yaima. Bueno, es un gusto conversar con Oricel, quien además fue mi compañera en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en La Habana, Cuba, y Oricel es también cubana y se había formado anteriormente en el ISA, en el Instituto Superior de Arte. Así es que vamos a estar conversando con ella sobre su formación académica, sobre su búsqueda como directora documental, como artista audiovisual, y un poco sobre unas búsquedas visuales un poco diferentes sobre temáticas de la vida cotidiana, sobre cosas que le pasan a los seres humanos. Yo pienso que Oricel es una persona que se acerca a lo que es el ser humano y la ser humana, porque ahora estamos en el lenguaje inclusivo. Así es que hoy vamos a estar presentando 3 cortitos de Oricel que vamos a compartir mientras vayamos hablando de ellos, y además compartiendo también una iniciativa de esta semana sobre el Caribe. Oricel, cuéntanos un poco sobre el ISA. Queremos saber un poco sobre cómo se forma uno en el Instituto Superior de Arte de La Habana y cuáles eran tus grandes aspiraciones estando en esa escuela y cómo llegas a la Escuela de Cuba. Bueno, pues a Lisa llegué por el azar, ¿no? Apareció justo la convocatoria cuando yo estaba terminando el colegio, y ahí empezó el primer curso regular en el ISA, que era de comunicación audiovisual. Entonces, ahí me enfrenté por primera vez al cine. Yo había ido poco, y entonces ahí empecé como a fascinarme con todas esas películas que tenía por ver, y me iba de ahí todos los días a ver películas al Chaplin, a la Cinemateca, y nada, así fui 5 años de estudiar. Tuve muy buenos profes, sobre todo de filosofía y de estética y de montaje. Ahí conocí a Nelson Rodríguez, que es el gran editor cubano, ¿no? De Memorias del Subdesarrollo y de Lucía. Y él fue mi profe de montaje, entonces ahí me especialicé en montaje desde el tercer año. Y así entré también a la escuela de cine. Con él nos llevó a unos talleres, a editar en Moviola, en la escuela de cine de San Antonio, y también a editar varias piezas, y así empecé. Ahí llegué a la escuela y vi ese otro universo que también era un gran complemento porque era mucho más práctico, ¿no? Y de encontrar, bueno, ya tú sabes, ahí llegaremos. Y como también muchas más posibilidades, ¿no? La Escuela de Cine de Cuba, al tener también toda esa integración internacional, que pienso yo que fue un regalo que tuvimos, el poder tener todos esos profesores que vienen y que vienen además con un entusiasmo sin igual, porque muchos de ellos realmente son cineastas y sacan de su tiempo de ser cineastas para venir 2 semanas a darnos un taller intensivo y muchas veces talleres prácticos que nos ayudan a continuar. Y de esos talleres prácticos salieron varios de los cortos que vamos a presentar hoy, pero en particular, y quiero comenzar para romper el frío, con un cortito experimental, porque los cortometrajes experimentales, muchas personas me preguntan, ¿no? ¿Qué significa? Entonces, una de las cosas que quería hablar contigo es cómo se le puede explicar a un espectador cómo interpretar una pieza experimental. Sí, bueno, eso era la primera vez que tuvimos ese taller juntas, ¿no? Con Richard Kerr, que fue este maestro cineasta experimental que vino de Canadá y nos dio un taller fascinante. Y ahí estaba yo maravillada con ese mundo del cine experimental que tampoco conocía mucho, pero más bien nos mostró unas piezas que
te daban la vuelta a lo que normalmente esperas de una película. Y también unas formas chiquitas, minimalistas de hacer cine que que no sé, encontré ahí que me resonaba mucho. Entonces yo creo que, claro, no busco un significado, un sentido, sino que de alguna manera te interpele o te genere alguna sensación o alguna idea. eh, pero sí, suelen tener esa ambigüedad, ¿no? Las piezas experimentales, que si uno va esperando, bueno, ¿y esto qué quería decir? O esperando una lógica más convencional, no lo va a disfrutar. Sí, lo voy a postear aquí de inmediato para que podamos, para que lo podamos, para que la gente lo pueda ver. Y Sí, es un cortometraje que, déjame ver si se postea. Bien, sí, yo lo veo. sí. Espero que sea el Correcto. correcto. A ver, el que dice que dura 19 minutos. Ah, no, eso no. Minutos. Yo creo que nunca hice yo una pieza de Bueno, sí, el enlace dice que es el correcto, así que... muy bien. Bueno, entonces este es un cortito, por ejemplo, que trabajaste con los frijoles Ujú. y quería que nos cuentes un poco sobre el significado de los frijoles. Bueno, pues la tarea era, o la orientación era ir a buscar algo que estuviera cerca en la realidad, era un documento expandido, ¿no? Entonces, estábamos en la escuela, internados, y yo encontré en esa cocina de la escuela, que era como todo a una escala un poco más grande, que escogían todos esos frijoles de una manera muy enorme, ¿no? Entonces, eso me fascinó, me pareció que ahí podía haber una forma interesante y lo filmamos con mi compañero Matías, que él fue el que hizo la cámara. Y cuando vimos cómo se veía esos frijoles que parecían que se movían entre ellos, aunque estaban fijos o que parecía que eran una masa, ¿no? De algo. Entonces ahí sentí que había algo que no sabía qué era exactamente, pero algo que me parecía chistoso, interesante. Y entonces era como algo que estaba en la realidad, pero a la vez lo estaba mirando desde una manera extraña, ¿no? Que era un poco el ejercicio. Sí, Como si... porque al verlo en esa toma cenital, como que sí da el concepto hasta como de personitas, ¿no? O sea, también las metáforas, ¿verdad? Como se trabaja en el cine experimental, pues muchas veces son para agrupar ideas y no necesariamente se explican o se exponen cómo está o cómo se espera que se haga en el cine documental, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante sobre la manera en que tú has estado trabajando estos cortometrajes y sobre todo sobre el no utilizar las entrevistas. Vamos a hablar ahorita un poco de eso cuando veamos el cortometraje de los luchadores. Sí. Oricel, cuando tienes que salir a investigar, hablando un poco de este proceso en la escuela donde nosotros salíamos a investigar y nos tiraban en un autobús luego de que comíamos arroz con frijoles en la escuela, nos soltaban en un pueblo con la intención de que nosotros investigáramos, eh, bueno, y que encontráramos una historia, ¿no? A veces nos daban una semana, a veces nos daban 2 días, con Luz Coté nos dio un día, y al otro, y ya él esperaba que ese día ya trajeras algo firmado. ¿Cuál sería desde tu punto de vista? Porque cada cual tiene sus acercamientos diferentes. ¿Cuáles son esos primeros pasos o cómo uno se acerca en un espacio desconocido a encontrar una historia? Claro, eso tiene la particularidad de que era un ejercicio, entonces no era que uno escogía voy a hacer un documental, que es lo que me suele pasar en la vida real o después de la escuela, ¿no? Algo que me llega y entonces quiero hacer una película. Claro. Y no al revés de tienes que hacer una película, busca algo.
Entonces, en ese ejercicio, a veces siempre era deambular, ¿no? Como caminar por ahí. En el caso de estar en La Habana con Luc Coté, que estábamos buscando un trabajo de entrevistas y, bueno, un sujeto documental. Y ahí estuvimos caminando por La Habana Vieja y encontré un sótano, pero vi que era aquí Chocolate, que ahí me imaginé practicaban boxeo, pero no conocía nada. Entonces entré por atrás, por donde se entra, y por atrás y vi que era un sótano donde ahí practicaban los niños, y ya encontré esa luz, esos niños, esos sonidos, y ya pensé que ahí hay algo, ¿no? Ya visualmente y un fenómeno que puede ser interesante, que ya el hecho de que estuviera como escondido y a otro nivel de la calle, en La Habana Vieja, fue lo que me llamó la atención. Pero, por ejemplo, en Matanza fue mucho más difícil, que ahí teníamos más tiempo también y se esperaba una pieza mayor. Entonces fue caminar y así hablar y caminar y encontrar algo que de pronto apareciera, ¿no? Sí. Y de ahí también sacaste el título, ¿no? De este cortometraje de los luchadores. Sí, sí, la ventana chiquita, small window, porque justo por esa ventana, como era tan chiquita, pero entraba la luz de esa manera tan puntual, que era muy cinematográfica, ¿no? Y a la vez sentía cierto pesimismo así de qué va a pasar con estos niños, sobre todo con el que encontré como personaje principal, que realmente no lograba ganar nunca y de todas maneras siempre tenía la misma pasión y eso me cautivó. Él es el que en un momento dado también sale como malherido, ¿no? De parte de la... No Sí, malherido, sino que bueno, algo le dolió algo y entonces tuvo que ir a sentarse y el entrenador también le dice algo como no que... llora. le dice, exacto, le dice no llore. Sí. Sí, porque era un niño que lloraba y eso también era curioso, ¿no? Que normalmente los Mm, niños, más en una situación así de lucha, no se muestran, ¿no? Los sentimientos y lloran y era esta pelea y siempre peleaban los dos mismos niños, siempre perdía Richard y siempre lloraba y eso a mí me pareció de una ternura y una fuerza eh, también, porque siempre fuerza. lo intentaba de nuevo, ¿no? Y entonces el ejercicio ahí era hacer una entrevista, pero como yo tenía ya mi limitación con la entrevista, no quería, como que había descubierto que había otro universo de lenguajes que podían carecer de entrevistas y hacerlo, comunicar y expresar cosas de otra manera, yo quería explorar esas otras maneras. Y como la orden era que hiciéramos una entrevista, hice esta entrevista al personaje, pero muy breve, tratando de incorporarla más en lo que iba pasando, como más cine directo. Sí. Claro. Disculpen, tengo aquí a mi hija que me está interrumpiendo la Es lo entrevista en vivo. documental, es lo documental. Ok. No, yo no lo puedo buscar, ve con papá. Sí, mucha gente pregunta por qué no grabas tu vida y haces un documental sobre eso, pero no necesariamente uno quiere hacer un documental sobre eso, porque No, claro, o sea, ve a traer el Wimo para enseñárselo, vete, trae el Wimo. sí, uno tiene que encontrar qué es lo que quiere expresar, ¿no? En algún momento o donde hay algo que le parece cinematográfico. Sí, Exacto, porque me llama la atención que lo primero que te llamó para encontrar un tema fue la luz de una ventana, ¿no? ¿Cómo puede haber algo tan pequeño que al mismo tiempo, porque también eso habla un poco sobre el hecho de que las historias se pueden encontrar de alguna manera en todas partes. claro, cualquier cosa puede ser un objeto, sujeto, un tema también cinematográfico. Pero la cosa es que a Sí, uno también le llegue y lo mire de alguna manera, que sienta que tiene que ver con uno y que tiene algo que decir de eso o encuentra algo ahí que tal vez es interesante
tratar de expresar, ¿no? Y cuéntame, Oricel, dentro de tu práctica, si es que ya has explorado esto o has pensado en qué son las cosas que tú quieres expresar, ¿no? Ayer comenzábamos un poco por chat y yo te decía que era interesante conversar sobre Entonces se fue la host. Hola. Eh, sí, no quedamos en algo muy concreto que comentar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien vio las peliculitas que estaba posteando Yaima mientras regresa. De la luz como elemento narrativo, me pregunta. Sí, yo más que narrativo lo pensé como algo expresivo, ¿no? No estaba pensando contar una historia como tal, una narración, pero sí eh, hablar un poco de ese espacio y ese momento de la lucha, ¿no? Ya regresó Yaima. Estaba contando esto de la luz como elemento narrativo o en este caso más bien expresivo que decía que voy a más bien encontrar ese lugar, no pensé que voy a contar una historia, pero sí que voy a retratar sobre todo a ese niño y esa situación que me parecía que también hablaba de algo más general y humano, ¿no? De esa perseverancia y bueno, eso ni siquiera lo pensé en ese momento, ¿no? Fue como algo que primero esa fascinación por el espacio, por cómo interactuaban los niños entre sí y con el maestro, que siempre se veía como esta voz que solo estaba por fuera, y así lo vi siempre como fuera del cuadro y solo estábamos viendo a los niños que estaban practicando, pero a la vez se estaban enfrentando y la luz estaba ahí para llenar todo de unos colores muy puntuales y el resto era oscuridad, ¿no? Y esos halos de luz creaban una atmósfera, más bien, más que una... Me servía para contar esa atmósfera de estar ahí debajo, pero de tener una ilusión, ¿no? Que entraba por esa ventana. Entonces, eso es lo que vi ahí en la luz, en este caso. Sí, ¿Me escuchas, Oricel? te escucho. Qué bueno. Este, está bien bonito eso de la ilusión, Oricel, porque nosotros, o sea, vemos, siempre se ve a los atletas, ¿no? A los atletas cubanos, o sea, hay una promesa en el deporte. Entonces, no es solo como que estaba por La Habana, había unos niños, es que no es algo usual, ¿no? Como que ver un niño practicando tan emocionado, tan convencido de que ahí hay un futuro para él, de alguna manera, ¿no? Claro, eran unas perspectivas que tenían, por eso era como una salida a no se sabe qué, porque no sabía yo mucho más del contexto de los niños, pero sí es una forma de ver el futuro, ¿no? Y con eso yo me identificaba también mucho de, hay algo que voy a poder hacer y que va a ser algo que yo haga bien. Y en ese momento de ser niño me parecía también llamativo que ya se lo preguntaran y que ya fuera una cosa tan importante para ellos, ¿no? Sí, acabo de publicar el cortito, lo pueden ver a través de Vimeo y además queremos saludar y abrir este espacio para saludar a Caribe Documenta, que vamos a estar durante esta semana compartiendo desde ADOC PR un encuentro que se llama Cine Pensando el Caribe, 2 encuentros, 3 islas, 4 documentales, de los cuales Oricel Castro está invitada con su documental Music Box, que por esa razón no lo vamos a poner en esta transmisión de hoy, sino que los invitamos a que se conecten. Organiza Caribe Documenta y el Centro de Cultura Española y participan Cuba, Haití, Puerto Rico, donde participamos con Karen Rossi y su documental Ser Grande, y yo también estaré participando el sábado en un conversatorio con Natalia Cabral de la República Dominicana. Así es que desde hoy, lunes 18, hasta el sábado 23, se pueden conectar a
Caribe Documenta, ¿verdad que sí? Hasta nos podrían poner aquí un enlace. Caribe Documenta, sí lo tienen disponible porque yo tengo muchos enlaces abiertos ahora mismo. Perfecto. Mi libreta de preguntas aquí. Orice, siempre era muy interesante verte trabajar porque se veía que había mucha escritura, mucho trabajo investigativo, ya no afuera, sino en los libros, en las referencias, ¿verdad? En los sonidos, en otras películas. Entonces, ¿cuán importante es esta investigación paralela, ¿no? O sea, tú vas, ves una luz que entra por una ventana, hay una historia, hay un montón de significados ahí, pero cuando regresas, que tienes que salir a filmar el otro día, todavía continúa una investigación personal. Cuéntanos un poco de tu proceso, qué tipo de cosas tú investigas para complementar tu trabajo como documentalista. Sí, eso es, siempre depende también del proyecto, ¿no? Y cuando estaba en la escuela yo creo que tenía unos intereses que tenían más que ver con esa curiosidad por esos lenguajes, tratando de encontrar, creo que uno sí, lo sigue haciendo, lo sigo haciendo yo, pero que en ese momento era más el lenguaje lo que me interesaba que la cosa misma. Como era documental, me había fascinado esto de encontrarse con el otro y encontrarse con una manera de ver las cosas y una realidad distinta a la mía, pero a la vez quería tratar de traducir eso en un lenguaje y tratar de encontrar una forma, ¿no? Más mía, particular. Después de la escuela hice un largometraje, que fue muy distinto el proceso, que fue más el personaje que me encontró a mí o nos encontró a York y a mí, y a partir de ahí la investigación también fue filmándolo a él, ¿no? Ya no con nada ajeno, ¿no? O aparte, pero sí en el proceso de montaje, que eso sí se mantuvo desde la escuela y después fue darle muchas vueltas y ver muchos referentes, cosas que tal vez me pudieran aportar esos conflictos y esas formas de mirar cómo resolverlo, ¿no? Entonces sí, el proceso de montaje en el largometraje duró 3 años, que fue un montón, y después entró Juan Soto, nuestro amigo, a editar el corte final y seguimos hablando, dándole vueltas y montando en papel, y como todo ese proceso de reflexión sí me interesa mucho. Durante el rodaje he hecho esto que es como un guión imaginado también, pensando en eso que ya se ha observado y que ya por encontrar esas repeticiones, esos gestos que ya empiezan a aflorar y a caracterizar a los personajes o las situaciones, y después voy a buscarlos, ¿no? Pero antes de eso me pongo a pensarlo, entonces a escribirlo. Sí, porque el lenguaje del cortito que acabamos de publicar ahora es bastante diferente al lenguaje del hombre que siempre hizo su parte, que es tu primer largometraje, que después, o sea, después quiero también que nos hables de cómo ha sido el recorrido en festivales, porque ha sido un documental que ha gustado mucho en festivales y se ha mostrado bastante en Latinoamérica y que es un documental de personaje, ¿no? Que da mucho para pensar. Ahora mismo está también, no está todavía disponible online porque todavía está en su ronda de festivales y eso también es un proceso, ¿verdad? Que hay que respetar de la exhibición de los documentales. Pero, por ejemplo, una persona que vea este documental de La Ventana Chiquita puede pensar como que, pero no veo bien, no entiendo bien, no, como que siempre llegan esos pensamientos y como el hecho de que eso continúe es que lo convierte en un lenguaje, ¿no? Entonces ya tiene que llegar un momento en que el espectador pues pueda renunciar a esa necesidad de entenderlo todo para poder ir a otro nivel de profundidad. Pero eso Sin que justo, tengamos siempre que conversar con la directora para entender el corto. bueno, también pasa. No, yo creo que es mucho menos, no creo que este de La Ventana Chiquita sea muy crítico, hay otras cosas que sí
tenía mucho miedo de que fuera demasiado explícito, entonces sí, tenía como eso mientras era estudiante. Yo creo que con el largo me ha pasado que siempre me preguntan por qué no es también más cosas o por qué no se da más información. Ha pasado que la gente ha esperado que haya como todo, como una explicación mucho más grande y no, eso no es tampoco, ¿no? Como sigue siendo esto de lo que sale del personaje, lo que pasa es que ese personaje era muy expresivo y muy, él mismo también se ponía en escena, se autoponía en escena, entonces Claro. fue muy rico para la película que creo que se hizo más clara, ¿no? Ori, vamos ahora a hablar de otro documental que es el de Esperanza. Y es un documental que ya yo lo había visto, pero ahora que lo publicaste hace poco lo volví a ver y me acuerdo que tuve que inmediatamente publicar y dije como que estaba sin aire hasta que finalmente sale el plano de las mujeres sentadas en el parque, ¿no? Y era una secuencia larguísima de esta mujer que está en su proceso, en su trabajo de parto. Entonces, cuéntanos cómo, y ya aquí también se hablan muchísimas cosas sobre, ¿verdad? Un momento donde un personaje está de cierta manera vulnerable y cuáles también como que cuáles son los propósitos por los cuales transitamos como directores para también tener que tener esa fortaleza de estar en ese lugar filmando, además de la manera como ustedes filmaron, que era bien cercana. Cuéntanos un poco de ese personaje. Y bueno, y Sí, de esa búsqueda. sí, era más era tratando de crear esta abstracción o esta idea más general de, porque tenía que ver con, era parte de una serie, ¿no? Que queríamos que cada capítulo representara como un sentimiento o una situación, una sensación humana, ¿no? Y a mí me tocó la esperanza, que suena muy lindo, pero me puse a pensar en qué es lo que uno más espera. Y me acuerdo que fue porque mi cuñada estaba embarazada ya a punto de parir y estábamos imaginándonos cómo sería mi sobrina, ¿no? Entonces era mi primera sobrina, era la primera nieta de mis papás y todos estábamos alrededor así de la barriga esperando cómo va a ser, cómo va a ir el parto, cómo va a lucir. Y entonces por eso me inspiró a pensar en que la esperanza era esa de una madre imaginándose al hijo, ¿no? Pero también me parecía que eso tenía que ver con esto de la imagen que está latente y que uno tiene que imaginársela y qué te hace construir esa imaginación, ¿no? Alrededor, en medio de ese proceso muy real, demasiado real, que es estar embarazada, yo creo en cualquier lugar, pero en Cuba especialmente, que todo el mundo te está preguntando, te está diciendo cosas, que todo el mundo se mete, que después en el parto, ahí lo vi la primera vez, pero lo había escuchado, que es tan casi violento, Invasivo. ¿no? Invasivo, violento diría también, porque está la gente gritando, te hay una cosa con la culpa, después lo viví, en ese momento no lo había vivido, pero era lo que me llamaba la atención, ¿no? Y lo que quería contar con esa película, entonces el proceso fue ir así con gente distinta, no había un personaje como tal, sino porque también no era tan fácil filmar y adecuarse a los tiempos de la escuela por un lado y de las personas y del proceso de tener un bebé. Entonces encontramos un lugar que era como un hogar de embarazadas que estaban ahí porque tenían algún riesgo, pero a la vez encontramos, primero lo que yo quería era ver esa dificultad con esa barriga tan grande, cómo te cortas las uñas o cómo haces las cosas más cotidianas, ¿no? Y después encontré que lo que había era una situación muy linda entre ellas, en que se hablaban, también se imaginaban juntas cómo sería y cómo querían, quién querían que se parezca y toda esta cosa también cultural que me parece que podía ser muy rica, pero una vez que lo filmamos, ¿no? Y también, claro, queríamos esto de estar bajo el agua y tratar, como sentía que dentro de la barriga también estaba en el agua el bebé, tratar Claro.
de crear ese estar dentro como caja china, ¿no? De otro enigma, ¿no? Que sales y ya sabes cómo es el mundo, pero ahora hay otro velo, ¿no? Entonces era un poco esa la idea general y claro, lo del pato se convirtió en lo más real, que fue también muy extremo porque tuve que filmarlo yo, no dejaban entrar al fotógrafo, a ningún hombre, entonces yo misma filmé así improvisadamente, tuvimos una productora también muy genial que consiguió siempre todo, como se me iba ocurriendo, era como, sí, ya entremos por aquí, vayamos por allá. Y eso ayudó mucho a que yo solo tuviera que pensar en cuestiones creativas, que después me he dado cuenta de lo difícil que es hacer. Lo difícil que es, hola, Sí, lo difícil que es tener un productor que esté contigo en un documental observacional o un documental como este, que no se sabe cuándo la persona va a parir, no es que vas a hacer una entrevista y todo el mundo va a estar sentado, sino es un documental bien incierto, ¿no? Los tiempos son inciertos. Entonces, hacemos un llamado a los productores a que nos apoyen, confíen en el escritor. confíen y nos abran las puertas de los hospitales para no tenerlo que hacer nosotros mismos. Sí, eso Hola, fue, que estoy haciendo un documental, a ver si por favor me deja, y uno mismo con la cámara, tú mismo le das el papel a la persona que filme el relevo. Entonces, cuando hay ese elemento del productor, de la productora, pues uno siente una confianza que al mismo tiempo se traduce en creatividad, se traduce en un buen foco, se traduce en un momento mágico para el propio documental. y claro, todo el equipo también funciona mucho mejor y todo el mundo está concentrado en estar listo para esos momentos mágicos, ¿no? Que pasan siempre. El serendipity. ¿Te acuerdas que nos decía la profesora australiana? No me acuerdo. ¿Te Erika, acuerdas el nombre? Erika, Erika. Es cierto, Erika dice. Un beso, Erika, Australia. Erika que nos enseñó el serendipity, es algo que pasa frente a la cámara. y hay que tener mucha paciencia para esperar a que suceda y haber observado. Hay que te. Exacto. Sí. Y todo el mundo piensa que va a pasar en cualquier momento y por eso graban horas y horas y horas. Y luego van buscando en todas las horas del material a ver si de casualidad había un serendipity ahí. Que no vi. No, pero en realidad pasa mucho más de lo que uno se imaginaría, ¿no? Como algo que por lo menos a uno le parece increíble que pueda haber sucedido y que no te lo hubieras imaginado. Este No, ejercicio de escribir el guión, exacto. imaginando, yo siempre pensaba, wow, y ahora va a pasar esto, y era muy loco que con el largometraje no solo pasó exactamente lo del guión, todo lo que yo me había imaginado iba pasando, era como, puede ser, pero lo superó, como se dice, ¿no? La realidad, a lo La que yo me había realidad. imaginado. Entonces, sí, de pronto sí pasaban cosas, o encontrabas algo, te regalaba el personaje, la situación, un gesto, algo que era la película. Sí, y eso es tan genuino, Grisel, que porque la próxima pregunta que te iba a hacer era qué cosa, qué te inspira, ¿no? O sea, más allá otros artistas, otros directores, pero ahora que acabas de decir eso, pienso que la misma realidad te inspira constantemente mientras estás haciendo el documental, ¿no? Porque no, lo mismo, ¿no? No es un tipo de documental donde traes el guión, sino es un documental donde traes una especie de concepto, una especie de universo en donde todo puede convivir y donde se pueden amparar muchas cosas que sucedan desde el azar. Sí, eso también es algo que me inspira, como saber que primero esos encuentros, que a lo mejor son antes de empezar a hacer el documental, alguien te encuentra y alguien te propone, haz un documental sobre mí, básicamente. Entonces a mí me pasó siempre que como era muy tímida, no me acercaba a las personas realmente y por eso empecé siempre filmando de lejos con un lente largo y tratando de ver en esa imagen ese algo más que todavía me interesa, pero
pero en otros casos, como en este caso del doctor Rota, él se nos acercó y él se convirtió también en una especie de director, no de la película, pero sí de puesta en escena o de dirigirse a sí mismo como Así actor. mismo. Entonces había algo en eso que se consiguió una dinámica que ya no era la de mirar de lejos, sino interactuar. Entonces a mí me encanta eso que te va llevando y que te va eh, también abriendo como unos horizontes que no pensabas que era lo que te interesaba, pero de pronto ahí estaba un universo, un mundo que no conocías y que, con el que al final te identificas, ¿no? Sí hay algo que me interesa siempre y es que no hacer una película sobre algo que no vea nada de mí ahí. Yo sí siento que normalmente para hacer una película tengo que estar muy implicada y sentir, por ejemplo, con el largometraje sentía un poco lo mismo que con el niño de los luchadores. Este era un niño, tenía todo el futuro, pero ese futuro se veía por esa ventanita, ¿no? Y con el doctor Rota sentía que era una fatalidad y a la vez una cosa tierna y de esa pasión, ¿no? De siempre seguirlo intentando y tener toda esa fascinación también él por la vida y por los demás. Entonces eso me motivó. Oricel, cuando saliste de la Escuela de Cuba, te fuiste a hacer una segunda maestría en antropología visual en la Universidad en Flaxo, en Ecuador. Sí, Cómo fue esa experiencia? Ahora eres profesora en Ecuador y vives allá y este largometraje del que estamos hablando, que se llama El hombre que siempre hizo su parte, es un personaje de Ecuador y estás, vives ahí, aunque ahora mismo estás en la República Dominicana, después vamos a hablar de cómo el COVID-19 te agarró fuera de tu casa. sí. Sí, vivo en Ecuador y estudié antropología visual. Justo iba a hablar de eso porque fue como una necesidad cuando estaba tratando de hacer un documental en la Amazonía y ahí sentí que no tenía herramientas, como que yo podía llegar y sentí que ahí había algo que no estaba funcionando. Yo podía observar a la gente, pero sentí que ahí había algo que no estaba bien, como que yo estaba llegando de un lugar donde no tenía que ir a filmar a una comunidad en la Amazonía porque no entendía nada. Entonces se me ocurrió que necesitábamos estudiar antropología visual. Y Para tener no, un carnet. soy antropóloga, no, Exacto, vengo de la escuela de cine. no, justo no, no creo que te da ninguna autoridad, más bien nos Sí, bloqueó mucho tiempo. Fue un estudio que nos gustó mucho. Joaquín y yo también hicimos juntos la maestría y fue muy rico volver a y maravilloso. leer y escribir ensayos todo el tiempo y estar pensando más académicamente y también ver muchas películas etnográficas, entender cómo esa discusión que yo no me había acercado mucho en los estudios anteriores, pero también me bloqueó de, no, entonces no puedo hacer documentales, digo, nunca voy a tener derecho de ir a filmar a otros. Y tampoco me voy a filmar yo misma, porque entonces ya... entonces sí, fue como un bloqueo un tiempo hasta que empezamos a hacer piezas más cortas, experimentales, y justo por la Flaxo, por la maestría, apareció este ejercicio en que había que hacer un corto sobre un personaje y encontramos a este personaje que ya Doctor Rota, pidió más un largo. Y qué también fue bien. interesante para justo lo que te decía de la interacción, tenía mucha influencia de esto que habíamos estado viendo tanto de las negociaciones y de las relaciones de poder y de la representación, entonces está muy influenciada por toda esa discusión, la Sí, película. No sé. cómo se trabaja desde la antropología visual, por ejemplo, la ética eh, visual, ¿no? Me imagino también, vaya, no sé, quizás nos puedes hablar quizás de alguna diferencia que tú identificaste entre la antropología visual y cómo ellos trabajan la ética versus nosotros en el mundo del quehacer del cine documental, donde a veces tenemos un poco que navegar ahí, traspasar para poder agarrar esa realidad.
Sí, para mí fue muy rico también el estudiar esa maestría de antropología visual porque ahí como que se profundizaba en esa discusión, no era tan, yo lo había sentido antes como, bueno, no me importa tanto, yo estoy aquí haciendo mi película y estaba el tema de la ética, pero como no lo entendía, era como, bueno, ya o funciona o no, no lo pensaba mucho de cuánto yo puedo estar representando esto, o de qué manera, o cómo la cámara, Ujú. qué es lo que está diciendo. Eso ya lo habíamos estudiado, ¿no? Sí. En estética y en documental y las mismas películas, los ensayos hablan de eso, ¿no? Pero ahí fue como entrar de nuevo en esa discusión, creo que más profundamente que a veces te bloqueaba, como te digo. No, entonces ya, pues no hay nada que yo pueda hacer. Pero en otro momento creo que ayudó a por lo menos tenerlo en mente, ¿no? Y tenerlo en cuenta cuando estábamos filmando, cuando estábamos editando. Una Y cuestión que estaba... Oricel, hay tal cosa como los principios de la ética o como, ¿no? Como nos podrías dar un ejemplo como que en qué momento, en qué situación, incluso volviendo hacia atrás, cosas que ya hemos hecho, que tú digas, bueno, esto estuvo éticamente, ¿no? Se debió haber hecho de otra manera. Sí, yo tengo varios, por ejemplo, este mismo cortometraje de las bodas. En ese momento yo no sentí para nada que yo estaba filmando algo que tal vez era incómodo para otros, porque más bien yo veía como una oportunidad que ellos estaban concentrados en su boda y no se iban a preocupar de que hubiera otra cámara ahí, entonces era auténtico, ¿no? Los gestos, que era lo que yo estaba buscando, y las dinámicas y los movimientos. Pero después de un tiempo, sí, viéndolo, sentí cuando estoy tal vez distanciándome demasiado de ese fenómeno y también por esa prepotencia muy juvenil, ¿no? De que yo pensaba, yo nunca me voy a casar, yo nunca voy a estar en esta dinámica un poco ridícula, que también es linda. Entonces siempre era esa doble sensación, ¿no? De que aquí hay algo absurdo, que es chistoso, pero a la vez es bonito que ellos están tan implicados y que hay algo ahí que sobrepasa, ¿no? La incomodidad de ese momento y de ese mecanismo y de esa burocracia. Entonces, eso es lo que yo sentía en ese momento y por eso yo creo todavía que no está tan mal éticamente, que es algo honesto, pero al mismo tiempo está en el borde, ¿no? De cómo representas a otros si tú mismo no te sientes tan implicado, ¿no? ¿Y qué pensaron ellos, los representados? ¿Vieron el documental? ¿Tuviste alguna reacción? No, había una pareja más cercana que les entregamos la película y también un video que le hicimos aparte y como, no, como estaba la productora estrella, Carmen Méndez, la menciono, pues si está por ahí. Sí, No, Carmen Carmen. Méndez es una gran productora cubana, se movía increíblemente, entonces el documental apareció, se improvisó porque estábamos buscando otra cosa, ¿no? Los gestos que se hacen a través del video de boda. Pero filmando, había dos cámaras, queríamos una cámara que filmara los rostros y otra cámara que filmara más abierto toda la situación. Y mientras estábamos filmando, el fotógrafo y yo nos dimos cuenta que había dos bodas sucediendo al mismo tiempo. Entonces eso fue lo que convirtió en el tema del documental, que no era, traía un poco de lo que era antes, pero fue como en ese momento hubo que decir, no, no, filmemos esta dinámica en ese Palacio de los Matrimonios. Entonces la productora fue directamente a buscar la sesión de derechos de todo el mundo en el Palacio de los Matrimonios y la gente realmente no le molestaba. También en Cuba yo creo que hay no hay mucho problema con eso. Me vas a filmar, a veces es divertido, voy a estar en la televisión o en algo, no les preocupa mucho, no siento que se... Estamos hablando sobre el documental Music Box. ¿Qué día lo vas a poner disponible durante Este 24 horas? el viernes 22. Este viernes a través de Caribe Documenta y esta semana donde estamos conversando sobre el Caribe. Y la última pregunta para pasar a la pregunta de Margarita sobre el doctor Rota.
y es que en la revista Simulacro, que publica nuestra querida Julia Scriblo ayer, ella pone que va a presentar un documental con un humor negro que solo nuestra querida Aricel puede darnos. ¿Por qué humor negro en este documental sobre las bodas en Cuba? Bueno, por lo que te decía, yo creo que eso es algo que me gusta mucho cuando aparece y aparecía en Cuba muy fácilmente, ¿no? De la gente con una chispa y un humor y una forma de reaccionar bastante particular. Ahora veo, ahora que no vivo ahí. Pero también había esta distancia que te decía de ver cómo todo esto se volvió un poco absurdo, porque en el Coso Music Box se trata justo de que en ese Palacio de los Matrimonios todas las personas que están ahí, que no se sabe por qué hay tantas, tampoco está la notaria y hay como 5 personas que le dicen a todo el mundo, a la pareja, cómo tiene que pararse, esa silla muévela 1 milímetro para allá, el brazo encima del otro, no, el derecho sobre el izquierdo, y se arma todo. Y todavía tienes que quedar en la foto como el momento más feliz de tu vida, después que te han dado todas esas instrucciones. Y tienes que sonreír en ese momento, pero además viene Y esa después. es la foto que va a estar en la casa, ¿no? En la pared. Y lo peor es que no acaba ahí, después de todo este proceso para que te lean los artículos de 24 al 28, que repiten siempre, después vienen los fotógrafos. Entonces los fotógrafos repiten la misma cosa, que es lo que te decía antes con las embarazadas, que también te dicen cómo tienes que hacer y qué está bien y qué está mal, ahí también. Los fotógrafos te dicen, no, ahí vas a salir vista, ahí vas a salir mal, quedas manco en la foto, quita los brazos de atrás, entonces todo el tiempo ellos tienen como la autoridad de cómo debe ser la foto de boda y la gente lo sigue, entonces no está nada, le hace caso, pero a veces se molesta, ¿no? Hay una pareja que a la chica le están moviendo todo el tiempo el pelo y ella ya no puede más, entonces el novio la mira dulcemente y así salen de las situaciones críticas. Entonces yo siento que eso es gracioso, no así hilarante, pero ahí está como el humor que estábamos encontrando, ¿no? En esa situación. Y también con el largometraje, sí, gracias al personaje que era. Sí, También muy... aquí Margarita tiene una pregunta con el largometraje y es que ¿en qué momento decidiste que las conversaciones entre ustedes y el doctor formaran parte del documental? Ella dice, hay momentos en que el hombre, que siempre hizo su parte, en que él les reclama atención. ¿Cómo manejaron esa dinámica? Sí, esa fue una dinámica compleja porque era un personaje muy fascinante, con muchas facetas, muy apasionado, como ya dije, pero también muy demandante, ¿no? Y todo el tiempo nos hacía preguntas desde el inicio, eso también era gracioso, ¿no? Su manera de... Cuando lo conocimos, él se nos acercó, nos llevó a su oficina, vimos esa oficina llena de periódicos y de copias y de copias de copias. Y era como un laberinto suyo y ahí él tenía copias de artículos que había escrito y nos dio los artículos y nos ponía a prueba, nos decía, a ver, lea y después nos hacía preguntas. Siempre nos estaba haciendo preguntas de cultura y de cosas que a veces no sabíamos y todo eso se volvía como parte de la dinámica, ¿no? Nosotros los discípulos del maestro en algún sentido y en otro como una relación humana, ¿no? De compañía, pero a la vez teníamos esa relación profesional que siempre mantenía cierta distancia, ¿no? Estamos haciendo una película y él también siempre estaba consciente, estamos haciendo una película y escribíamos juntos el guión y negociábamos qué íbamos a filmar, qué era importante filmar. Y ahí había momentos que quedaron registrados y después en el montaje decidimos que eran importantes como de roce, ¿no? Entre nosotros, que creaban cierta tensión que existía. Entonces él nos llamaba y a veces en la madrugada y a veces no sabíamos cómo responder y él quería que estuviéramos ahí todo el tiempo, teníamos una bebé en ese momento, entonces se volvía una situación de tensión, pero también nos dimos cuenta después, como él murió, viendo todo el material una y otra vez y durante varios años, que había una relación también más cercana de la que pensábamos, ¿no? Con él. Que había esa relación humana en que también nos acompañábamos, ¿no?
Sí, él había encontrado la atención, o sea, por la naturaleza del personaje que es, que guarda, él es como el guardián de toda esa información y de todos esos datos, y es, ¿verdad?, un personaje, entonces encontró esa atención y además encontró una manera en que eso también se perpetuara, porque ya ahora en el documental pues eso queda vivo. Y él queda vivo de alguna manera, ¿no? O sea, siempre me acuerdo que nuestra profesora de literatura nos preguntaba que quién está más vivo, el Quijote o Cervantes. Y porque el punto de ella era que los personajes que a veces son creados, o sea, sobrepasan incluso o sea, quien los crea, ¿no? Quien los escribe. Y entonces, ¿cómo llegaste al título del hombre que siempre hizo su parte? Porque recuerdo que había un título de progreso que era el escritorio del señor Rota o algo así, ¿no? El gabinete, sí, como el gabinete de Caligari. Sí, porque justo empezamos esa película con esa distancia que te decía, como viéndolo así, fascinados de, wow, este personaje increíble que se auto ficciona y que está todo el tiempo poniéndose en escena y tiene este lugar que es un set expresionista en sí, ¿no? Así sin tocarlo. Y lo veíamos con esa fascinación y a esa distancia, pero poco a poco estuvimos un año con él y eso fue cambiando y también después en el montaje fue cambiando, como te decía, nos acercamos incluso más que lo que habíamos notado que estábamos de cerca. Y por eso ya cambió el título, sigue teniendo cierto tono irónico que tenía él mismo, ¿no? Entonces, esa es una frase que él dice y que Kiara Marañón una vez nos hizo notar cuando estábamos en ese montaje en papel con Juan. Y dijo, ay, esa frase, ese debería ser el título. Ella ayuda a Sí, tener... porque es una frase, o sea, él dice que eso es lo que él quiere que esté escrito en el lugar donde de su lápida, ¿no? Que diga, aquí yace el hombre que siempre hizo su parte. Entonces, por eso decidimos ya en el montaje en papel con Juan que la película iba a ser una especie de epitafio, ¿no? Ese epitafio que él quería. Entonces, por eso también cambió un poco la forma en que lo veíamos. Pensamos que ahí tenía que haber más de él y lo que él podía, lo que él quería transmitir también un poco. Qué bien. Bueno, entonces voy a compartir el enlace de Esperanza. Bueno, si ustedes nos ven hablando mucho de Juan, es que Juan Soto es un cineasta, tiene una página web, estudió con nosotros también en la Escuela de Cuba y es un gran editor y también es director, tiene ahora, creo que está terminando su segundo largometraje y como editor es un editor estrella y ya que estamos aquí hablando desde Puerto Rico, pues está también editando ahora mismo una película puertorriqueña y acaba de estrenar 2 películas en el Festival de Cine Documental de Ámsterdam, ¿no? Visión Surreal, ¿no era? Ah, sí. Bueno, Visión du Rey. Me confundí. Ahí compartí. Entonces, Oricel, quería que nos contaras un poco de tus referencias, una, dos, para compartir con nuestro público. Siempre que escucho estas entrevistas de otra gente y dicen cosas, pues voy, busco, veo. Yo he visto que has compartido cosas de Chantal Akerman, veo que compartes también otros tipos de películas argentinas que tienen, me puse a ver anoche esa película que tú compartiste. Bueno, Está en el Facebook de Orisa, no me acuerdo el nombre. El de la familia con la madre al otro lado de la puerta. eso me encanta. Sí, adiós entusiasmo. Me encanta. Adiós entusiasmo, sí. Sí, mira, hay muchas películas, pero yo estoy programando un festival en Quito. Hace Ajá, 5 cuéntanos un poco de eso. Es un festival que está especializado en ópera prima, o sea, la competencia principal es primeras y segundas películas. O sea, vemos muchas películas de directores jóvenes, siempre estamos buscando la primera o la segunda película de los directores
que están empezando. Y Pueden también ser de ficción, películas de ficción y también de sí, documental. son de ficción sobre Son todo. de Y ficción. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el...? el festival se llama Festival Internacional de Cine de Quito. Este año va a ser online y no va a haber la competencia de ópera prima, que era la principal, pero como va a ser online y con tan poco tiempo, vamos a dedicarnos a los cortometrajes iberoamericanos, que también hay una competencia, ecuatorianos, iberoamericanos, y hay una sección infantil y juvenil que a mí me gusta mucho ponerle mucho empeño a esa porque hay poco cine, como uno es mamá y se da cuenta que no hay a dónde llevar a los niños a ver películas. Me encanta que haya festivales y siento que le hace falta mucho a una ciudad como Quito. Entonces ahí tenemos una sección infantil, juvenil, que también buscamos películas que sean... Que sean hechas por niños y jóvenes o que el tema sea sobre niños y jóvenes. En esa sección que sea para niños, que puedan ver los Para niños niños, que puedan ver a niños. o juveniles, para adolescentes. Entonces casi siempre el tema tiene que ver con la juventud en el festival, que igual es para todo el mundo, pero siempre, casi siempre trata de eso las películas primeras y segundas, ¿no? Y Entonces, entonces, ¿cómo se va a poder ver el festival este año? este año va a ser online. ¿Y Vamos cómo entran a Festival Internacional de Cine de Quito en Facebook y le dan like? Y por ahí sí, entonces se enteran y también gente de Puerto Rico puede participar. sí, sí, han participado ya también cortometrajes de Puerto Rico, hay una competencia y esa sí va a estar también online. Una parte va a estar solo en territorio ecuatoriano, pero algunas funciones sí vamos a hacer cuando podamos negociar los derechos para otros territorios, ¿no? Ojalá. Abierto. Y nada, también hay una retrospectiva, eso te iba a decir, que hay un cineasta que descubrí hace poco y que me encanta, mexicano, se llama Nicolás Pereda, y él tiene muchísimas películas, muy joven, pero tiene una obra que me inspira mucho, porque me parece que hay algo ahí, como una frescura de hacer películas con muy poco, siempre con el mismo grupo de actores, y van cambiando y van haciendo piezas. Interesante. Sí. Nicolás Pereda. Nicolás Me Pereda, suena, yo creo que lo voy a buscar, sí. él estuvo de invitado en una edición de nuestro festival, hizo una conferencia performativa, estuvo buenísimo, mezclando así película con su intervención ahí en la sala. También estuvo Laura Amelia Guzmán el año pasado, que también fue muy chévere. Sí, esa película también compartí hace poco Cochochi, sí, la vi. con Chochi, me encanta. Y Adiós Entusiasmo estuve en el festival alguna vez. Y bueno, hay otros cineastas que también me inspiran siempre. Estuve viendo de nuevo Tarkovsky, Stalker, El Yo Espejo. también. Estuve viendo Akira Kurosawa, que hace rato no veía. Los clásicos siempre hay que volver ahí, ¿no? Y viendo películas de los años 30 que me estaba recomendando Julia con su simulacro. Así que, no, hay un mundo tan vasto, ¿no? Para ver. Esa es una bonita, una buena combinación, ¿no? Música, películas clásicas, grandes directores que te llenan, tú sabes, de muchísimo entusiasmo, porque eso es lo que te dan esos directores, y luego óperas primas, ¿no? De gente joven que están apenas trayendo un nuevo lenguaje y nuevas historias, porque esa película de Adiós, ¿cómo era otra vez? Adiós Adiós. entusiasmo. Está increíble. Sí, No terminé de ver, tengo que decir, lo voy a terminar de ver hoy. sí, al final es Bueno, fuerte. el final no me lo cuente. No, no. Orisei, ¿estás trabajando ahora en un próximo documental? Sí, hace un tiempo estamos desarrollando, Sí. sabe que es difícil. Y más porque este documental es más personal, entonces sí, tratar de buscar materiales y las historias de uno mismo y de la memoria. Entonces ahí vamos lentamente, pero ya estoy editando como una parte de eso, que no sé si va a ser lo que pensábamos que iba a ser, pero ojalá sea algo. Eso también, siempre tratando
editarlo. Tenemos un costo también, pero que todavía no lo hemos movido. Y eso, esa es la segunda parte que también es difícil, ¿no? Una vez que haces algo, pero después, ¿quién lo ve? ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo haces que los demás lo vean y puedan... Que se enteren. Por tu parte, por ejemplo, como eres profesora, ¿qué cursos estás enseñando? Ahí también tienes tu primer público Yo los cautivo. obligo, a veces los obligo a ver mis cosas en las clases. Como nunca me había pasado que alguien me invitara así como tú ahora para hablar de mi obra, yo lo hago sola en mis clases. Cuéntame de qué son tus clases, Oricel, cómo... Tengo clases de montaje, sobre todo, como eso fue lo que yo estudié en el pregrado. Y también lo he hecho como en mi propia película y en otras por ahí. Pero también me gusta mucho la clase de teoría del montaje, en que les hago escribir manifiestos y cosas así que a mí también me llenan de entusiasmo e inspiración. Y también doy una clase de estética hace poco, que también me gusta mucho. Como es empezar, ¿no? Abrir ese mundo por primera vez para los estudiantes y para mí siempre es algo nuevo. Trato de buscar otra vez las primeras películas que me fascinaron y acordarme cómo era estudiar. Y ahí también estudian un poco porque me parece que, por ejemplo, estas dos clases que son fundamentales para uno poder después construir lo que hablábamos al principio, un lenguaje propio, ¿no? No lo puedes sacar de la nada, sino que el estudio, tanto de la estética como del significado de un plano con otro, te va también dando un entendimiento mucho más profundo y te permite también defender al final lo que tú estás proponiendo. Entonces, esa clase de estética, además de películas, me imagino que incluye también, bueno, textos, ¿no? Historia del arte, o sea, otro tipo de expresiones también para poder, por eso es que es el séptimo arte, ¿no? Porque se va también unificando con la influencia de las demás estéticas. Buscamos esa intersección, pero igual es poco tiempo, ¿no? Pero entonces algo que siempre sean como esos momentos en que hay algo que aparece de nuevo, ¿no? Y que cómo cambia el lenguaje en este momento, influenciado por la plástica, por la música. Me encantan las vanguardias, ¿no? Para hablar de eso, creo que también se presta mucho para inspirar a los estudiantes. Y bueno, mi clase favorita es documental, realización documental, en que hacemos documentales y vamos por distintas ramas y lenguajes ahí explorando. Eso. Maravilloso. Es que como quería saber, ya quiero que nos des como con una clase de estética por internet. ¿Verdad que sí? ¿Quién dice que sí? Que nos den una clase de... Muchas clases por internet. Todo ahora es por internet. Me voy a colar en una de esas clases. Como el de... Pero de profesores tienes que hablar de performance y de cosas. Pues, sí, también todavía no me han invitado a hablar de... Ya pronto me va... estoy pensando hacerme una autoentrevista. ¿Qué te parece? Porque tengo dos computadoras, entonces igual puedo hacer algo parecido. Por un cuadradito y por el otro. Exacto. Oye, tengo aquí sobre los presupuestos, porque en Puerto Rico, o sea, trabajamos unos presupuestos diferentes, presupuesto hablo de dinero. Sí. ¿En dónde usualmente encuentras los fondos? O sea, ¿cuáles son las opciones para, digamos, los estudiantes que se gradúan de Ecuador? ¿Dónde ellos pueden conseguir fondos? ¿A qué fondos se aplican a nivel de Latinoamérica? Bueno, está el fondo en Ecuador, hay un instituto de cine que se llamaba Cenecine, ahora se llama ICA, pero que ahora mismo está en una situación un poco incierta. Están hablando de fusionarlo con otro instituto que no es de cine, entonces hacer un instituto como de creación en general, que es peligroso, ¿no? Con todo lo que se ha trabajado, nuestros compañeros allá han trabajado mucho para tener el instituto, después de muchos años tener ley de cine, los festivales, siempre es una lucha, ¿no?
Pero normalmente ese instituto es una de las posibilidades para encontrar fondos. Ahí también tuvimos un fondo para la postproducción de nuestro lago, que ayudó mucho, por lo menos se hizo casi con nada, con apoyo de la universidad en la que estábamos estudiando para los equipos, y después en postproducción fue que pudimos tener un buen trabajo de sonido con otro ICTviano, Raimi Morales, y en el montaje con Juan, y al final intentar distribuirlo, que es también un proceso que puede ser, además de frustrante y difícil, caro. Entonces, cuando tratas de aplicar a festivales, tienes que pagar fees y toda la cosa. Entonces, es súper importante tener algún apoyo, ¿no? Entonces, ahí están esos fondos que hay convocatorias, 3 convocatorias al año ahora, en que unas son así por categoría, puedes aplicar con guión, desarrollo, y eso ayuda, ¿no? Postproducción, producción. Por otro lado, claro, está Vida Media, y normalmente en el cine ecuatoriano casi siempre se mueve entre el fondo del Instituto de Cine y Vida Media, y a veces, bueno, hay otros que han conseguido como de World Cinema Fund y cosas así más europeas. Europeas. Sí, pero en realidad muchos fondos, yo fui a muchos laboratorios, eso también me pareció muy importante, que ayudó a que por lo menos se hiciera cierta red para encontrar gente donde poder poner la película, o que también apoyara el proceso, ¿no? Entonces los laboratorios, los talleres de desarrollo me parecen también unos espacios unos apoyos muy importantes. Y eso sí hay varios para documentar. Sí. Perfecto, y ahora mismo estás en Santo Domingo, porque fuiste a dar una clase, ¿verdad? ¿Fuiste a dar un taller de realización o...? Sí, era una clase de cine experimental a la que vinimos también a filmar y a hacer una pieza. Entonces, aquí nos cogió el coronavirus. También estábamos presentando la película en Boreal, en el cine que tiene Laura Amelia. Laura Amelia, qué bien, sí. En Santo Domingo, y ahí fuimos a presentar la película. Sueño con presentar ahí. Es muy hermoso, pero justo era el día que ya se cerró todo. Fueron poca gente, pero fue muy lindo también el conversatorio. Entonces fue increíble la última presentación en un cine de la película, y no sé si de los tiempos cercanos, ¿no? Pero fue muy buena experiencia. Entonces ya nos cogió aquí y ya no podíamos regresar. Esa misma noche cerró el aeropuerto en Ecuador, y la verdad me da mucho miedo ahora mismo viajar y andar por aeropuertos por ahí con la niña, pero, sí. Pero sigues trabajando. Lo bueno es que, bueno, quienes tenían trabajo de postproducción en documental, pues todavía lo pueden seguir. Claro, lo pueden seguir haciendo. Sobre todo mi trabajo principal es ser profe, y eso puedo hacer todavía virtualmente. Qué bien, pues Oricel, sabes que te voy a querer estar invitando luego a una clase, aunque sea privada. Yo te voy a invitar a mi clase de estética. Antropología. Invítame con tiempo para, sabes que me gusta prepararme. Incluso, o sea, esta entrevista, mira, yo la preparé. Wow. Sí, yo me vi todas las cosas, así es que yo creo que ya llevamos hablando 69 minutos. Muy bien, 69 es un buen número. Tenemos a Gisela Rosario, que comentó. Gisela Rosario dijo sí, ella es la directora de Perfume de Gardenias, que es la película que está editando Juan Soto, que por eso fue que lo mencionamos. Así es que sabemos que Gisela está por ahí presente. Muy bien. Pues querida Oricel, muchas gracias por esta entrevista y gracias por compartir esos cortometrajes, que en parte por haber visto que los compartiste fue que pues decidí entrevistarte, porque también a veces uno no sabe qué tipo de permisología o qué tipo de, ¿verdad?, de acceso uno puede tener a los documentales, y al ver que estaban disponibles dije qué buen momento
para hablar con Oricel sobre su estética, su forma de crear, que es diferente, pero al mismo tiempo es consona también con un movimiento que está en esas búsquedas, aunque tu búsqueda por una estética es también personal. Aunque bueno, ahora estás haciendo tu primer largometraje autorreferencial. Sí, Te deseo mucho éxito con eso. No sé si vas a usar voz en off. estamos intentando no hacerlo, ya tú O sabes. cómo vas a resolver ese asunto. No, Hay que, pero muchas gracias, Yaima. A ver, me pareció muy lindo encontrarte y eso de compartir los cortos al inicio me daba pudor, pero me parecía lindo que todo el mundo estaba compartiendo sus películas y que es un buen momento para por lo menos ver las cosas de los demás y hablar. Entonces es muy chévere tu esfuerzo por entender a otros y contarle a la gente. Y nada, me encantó. ay, gracias. Sí, yo creo que es importante porque a veces este tipo de piezas necesitan todavía un empujoncito, pero una vez que uno abre ese espacio, pues ya la gente puede, de alguna manera, empezar a ir a otro nivel y poder empezar a entender esas metáforas que están ahí, ¿no? Y que de alguna manera lo que tú decías al principio, no sabemos exactamente por dónde ni con qué, pero nos conectan con un sentimiento. Yo en parte también lo que quiero es que, pues como estamos tan bombardeados por ¿verdad? La maquinaria, la máquina, a veces renunciar un poco a eso que uno está acostumbrado a pedir, ¿no? Quiero que me expliquen dónde está la entrevista, por qué no veo, por qué no escucho, por qué esto, ¿no? Como que uno empieza a crearse un montón de problemas y no te permiten llegar a tener esa conexión sentimental que al mismo tiempo no es otra cosa que una conexión contigo como directora, que nos estás abriendo a la vez la conexión con ese otro espacio y con esos personajes. Así que en ese sentido aprovechar esa botella hacia el sentimiento de los demás. Gracias, Oricel, que regreses pronto a casa, que todo te salga muy bien. Y un Muchas saludo gracias. desde Puerto Rico. Nos vemos el viernes en Documenta Caribe Documenta y el sábado y toda esta semana. De ver. Un abrazo a todos. Un abrazo. Bye. Chao.